Este video ha sido producido con iFi, un instituto estadounidense para la inteligencia artificial y las interacciones fundamentales que explora los vínculos entre la inteligencia artificial y la física fundamental. Hola, hoy en Science League, la física de la inteligencia artificial. En los últimos años, la inteligencia artificial, o IA, se ha extendido en la sociedad. Chatbots, generadores de imágenes, pero también programas que mejoran fotografías de agujeros negros o predicen estructuras de proteínas. El 8 de octubre de 2024, John Hopfield y Geoffrey Hinton recibieron el Premio Nobel de Física por sus contribuciones a este campo. Pero, ¿por qué un Nobel de Física para la inteligencia artificial? En este video no hablaremos de las aplicaciones concretas de la IA ni de las cuestiones éticas o sociales que plantea, sino de los principios básicos que hay detrás de estos algoritmos. Veremos que existen vínculos inesperados con el magnetismo y con la física de partículas. Juntos, profundicemos en la física de la inteligencia artificial. Estamos en 1920 y el físico alemán Wilhelm Lenz propone a su estudiante Ernst Ising un problema de física. El profesor le pide que estudie un modelo para comprender el magnetismo en materiales como el hierro, capaces de formar imanes permanentes. Un bloque de hierro está compuesto por átomos cuyos electrones generan pequeños campos magnéticos llamados espines. Estos espines pueden estar en dos estados, arriba o abajo. Para esquematizar esta estructura, Ising considera una red de átomos, cada uno con un espín hacia arriba o hacia abajo. Le interesa cómo evoluciona esta red con el tiempo. En primer lugar, la temperatura ambiente hace que los espines fluctúen aleatoriamente. En segundo lugar, los espines vecinos tienden a alinearse porque esta configuración requiere menos energía y es más estable. Con el tiempo, aparecen dominios magnéticos en los que los espines están alineados. Por último, si añadimos un campo magnético externo, todos los espines tienden a alinearse con él, transformando el bloque de hierro en un imán a gran escala. El modelo de Ising permite así comprender fenómenos como el ferromagnetismo. Para visualizar este modelo, podemos imaginarlo como una canica que rueda sobre un paisaje montañoso. La posición de la canica representa la configuración de la red en un instante dado, y la altura correspondiente a la energía asociada. Con el tiempo, la canica desciende hacia configuraciones más estables a medida que los espines se alinean y la red se relaja. Avancemos un poco en el tiempo. Estamos en 1982 y la informática está en pleno auge. El estadounidense John Hopfield se inspira en el modelo de Ising para construir un nuevo algoritmo capaz de memorizar patrones. En lugar de átomos, la red de Hopfield está formada por neuronas artificiales que pueden activarse o no. Estas neuronas están todas conectadas entre sí como sinapsis en un cerebro. Las neuronas interactúan entre sí. No obstante, en este caso, cada sinapsis tiene un coeficiente que determina la influencia entre las neuronas que conecta. Algunos coeficientes son positivos, lo que inclina a las neuronas a adoptar el mismo estado. Otras tienen un coeficiente nulo, por lo que las neuronas no se influyen entre sí. Mientras que otras tienen un coeficiente negativo, lo que inclina a las neuronas hacia estados opuestos. Como antes, la red evoluciona. Cada neurona recibe la suma de los valores de sus sinapsis y se activa o no dependiendo de un umbral. Con el tiempo, el sistema progresa hacia una situación más estable, de menor energía. La gran ventaja de este modelo es que permite ajustar con precisión todos sus parámetros. Por ejemplo, si invertimos estos coeficientes, la red ya no está en equilibrio y se vuelve inestable.
El panorama energético se ve afectado por este cambio y, a medida que se distiende, la red encuentra una nueva configuración de equilibrio. En otras palabras, ajustando los coeficientes de cada sinapsis, podemos esculpir el paisaje de configuraciones como queramos. Y, en particular, podemos cavar huecos alrededor de ciertas configuraciones de nuestra elección, haciendo que estas configuraciones se conviertan en puntos de equilibrio y que la red evolucione hacia uno de ellos. Hopfield había construido así una red capaz de memorizar patrones, ya que cuando se libera de un estado inicial, la red converge hacia el patrón memorizado más cercano. Una poderosa herramienta que permite a las máquinas aprender. Con el tiempo, otros científicos como Geoffrey Hinton continuaron desarrollando este modelo, dando lugar poco a poco a la IA que conocemos hoy. Todavía hoy, la inteligencia artificial se basa en estas redes neuronales donde la información se propaga de sinapsis en sinapsis. Para que funcionen correctamente, primero se entrenan con muchos ejemplos, ajustando los parámetros hasta que memorizan los patrones recurrentes. A este proceso se le llama aprendizaje automático o machine learning. Hemos visto cómo la física ha influido en el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero resulta que hay otra conexión, quizás menos conocida, entre las redes neuronales y la física fundamental. Para entenderla, tendremos que abrir un paréntesis técnico. Veamos esta red neuronal. Toma dos valores de entrada, los transforma y produce una salida. En general, la red actúa como una función matemática que toma dos valores de entrada y produce un resultado. Podemos representar los dos valores de entrada como un punto en dos dimensiones. Nuestra red neuronal se comporta como un campo, asignando un valor a cada punto del espacio. En física, los campos son muy útiles para describir la temperatura en la atmósfera, la velocidad en un fluido o incluso la gravedad. En nuestro caso, los valores dependen de los parámetros de la red. Al modificarlos, obtenemos distintos resultados. Centrémonos en un punto. Por ahora, la red le asigna un valor determinado. Si cambiamos los parámetros de la red, obtenemos resultados diferentes. Variemos los coeficientes aleatoriamente y visualicemos la superposición de todos los valores. Entre todos estos números, podemos ver que algunos aparecen con más frecuencia que otros. Los resultados de la red siguen una determinada distribución estadística. Es más probable que obtengamos ciertos valores que otros. Por supuesto, la distribución de valores no es la misma si observamos otro punto. También cambia si modificamos la estructura de la red. Veamos qué sucede cuando aumentamos el número de neuronas. A medida que la red se amplía, la distribución evoluciona. Pero con el tiempo, sorprendentemente, la distribución parece converger gradualmente hacia una curva de campana, lo que los matemáticos llaman una distribución gaussiana. De forma inesperada, esto es válido para todos los valores de entrada, independientemente del número de capas de la red. Por lo tanto, casi todas las redes neuronales convergen hacia este tipo de distribución cuando se vuelven infinitamente amplias. Todo esto se estableció en 1995 cuando Radford Neal, estudiante de Geoffrey Hinton, demostró que las redes neuronales muy amplias tienden hacia procesos gaussianos. Pero en 2020, un equipo de la recién creada iFi propuso una correspondencia inesperada entre este fenómeno y el comportamiento de los campos cuánticos en la física fundamental. Como hemos visto, una red neuronal puede interpretarse como un campo, asignando un valor a cada punto del espacio. Pero en la física cuántica,
El comportamiento de las partículas se describe mediante campos cuánticos que pueden imaginarse como campos cuyo valor fluctúa aleatoriamente. Las partículas son perturbaciones que se propagan dentro de este campo cuántico. En el modelo más simple de un campo cuántico, las partículas son independientes y no interactúan entre sí. En este caso, los valores del campo fluctúan según una distribución muy específica, una distribución gaussiana. En otras palabras, un campo cuántico sin interacciones se comporta de la misma manera que una red neuronal infinitamente amplia cuyos coeficientes varían aleatoriamente. Dicho esto, en la naturaleza las partículas interactúan entre sí, y los físicos calculan estas interacciones añadiendo pequeñas correcciones al modelo anterior. Del mismo modo, en una red neuronal real, que no es infinitamente amplia, la distribución estadística de los valores no es perfectamente gaussiana, sino ligeramente diferente. Hay que tener en cuenta pequeñas correcciones análogas a las causadas por las interacciones en la física de partículas. Existe entonces una fuerte analogía entre el comportamiento de las redes neuronales y el de los campos cuánticos. Actualmente, la teoría cuántica de campos es nuestra mejor descripción del mundo, pero sus cálculos son extremadamente complejos. Por ejemplo, simular el comportamiento de los quarks dentro del núcleo atómico sigue siendo un desafío colosal, incluso para los superordenadores más potentes. Los investigadores creen que las redes neuronales podrían ofrecer un nuevo enfoque para estos problemas. Ya son capaces de reproducir fácilmente las estadísticas de un campo libre sin interacciones. Pero también se ha logrado reproducir otros tipos de campos con interacciones, como el modelo Phi4, en el que las partículas interactúan por pares, o ciertos modelos de campos conformes con simetrías particulares. Se trata de un enfoque fascinante, todavía incapaz de describir situaciones realistas, pero que abre una vía totalmente nueva para atacar algunos problemas teóricos en físicas de partículas. Esta correspondencia también nos permite estudiar redes neuronales con herramientas de la física, como los diagramas de Feynman, habitualmente usados para describir interacciones entre partículas. En conclusión, existen múltiples vínculos entre la física y la inteligencia artificial. Los modelos de IA ya se utilizan en física experimental para eliminar el ruido de las señales de ondas gravitacionales o analizar datos en busca de nuevas partículas. En física teórica, para resolver problemas matemáticos, estudiar campos cuánticos o explorar los múltiples universos de la teoría de cuerdas. Y también en física de la materia condensada, para descubrir nuevas propiedades de materiales o simular transiciones de fase. Y en astrofísica, para rastrear la formación de ciertas estructuras, reconstruir imágenes distorsionadas por lentes gravitacionales o incluso cartografiar la presencia de materia oscura en las galaxias. Pero las herramientas de la física también pueden ayudarnos a comprender mejor las IA, que a menudo se perciben como cajas negras difíciles de interpretar. Conceptos físicos como los paisajes energéticos, los campos cuánticos y las interacciones sirven de puente para traducir la IA al lenguaje de la física.